curador y gestor cultural independiente. Y en 2015 funda Balam, la única revista de temática queer de toda Latinoamérica. En 2018 funda la Feria Migra, con la cual colaboramos en el año 2022 en Recreo, que fue bastante guay también. Y en 2020 se une a Archivos de la Memoria Trans Argentina, de la cual creo que nos va a hacer una pequeña introducción también él. Así que nada, un aplauso para él y empezamos. La charla sobre, sobre el día de hoy es el acto impreso como refugio y salvación para registrar las voces torcidas. Voy a hacer un poco de introducción sobre quién soy, ¿no? Bueno, yo soy hondureño, crecí, nací en Honduras, en Centroamérica, y me mudé a Buenos Aires en el año 2009, hace ya 16, 17 años. Puntualmente me dedico a trabajar como editor, curador y gestor cultural independiente. Bueno, actualmente resido en Buenos Aires, donde trabajo con la fotografía como motor principal. Y alrededor de la fotografía trabajo con otros ejes en relación a las publicaciones, ferias de arte, exposiciones. Les voy a hablar ahora de Balam, bueno, que es una revista de fotografía queer. Todo empieza en el año, mi práctica formalmente, por decirlo así, empieza en el año 2015 con Balam, ¿no? Que Balam empieza siendo un proyecto independiente, un proyecto digital que nace con la idea de poder entender cómo era el contexto, la fotografía en Santiago de Chile. Yo en ese momento estaba viviendo en Santiago de Chile y un poco nace con la excusa de poder entender quiénes eran los que estaban haciendo un cierto tipo de fotografía, ¿no? Puntualmente, la práctica principal de Balam hoy por hoy es poder acompañar y visibilizar el trabajo de las minorías y las disidencias sexuales, promoviendo a través de la revista y a través de otros espacios como exposiciones, conferencias, el trabajo de los fotógrafos, artistas, y también con la idea de trabajar con el libre territorio, ¿no? Sin ninguna distinción puntualmente. Puntualmente la revista lo que hace es que pretende poder, entrar en diálogo con, con ciertas narrativas que en la fotografía, a mi parecer, están un poco estancadas, ¿no? Quiero decir que Balam puntualmente es una respuesta a cómo está de alguna forma fracturado el sistema de la fotografía en Argentina o en Latinoamérica, sin poder dar voz a otro tipo de trabajos y de personas, ¿no? Y es así como surge el proyecto. Empieza siendo un proyecto digital. Bueno, acá tengo conmigo la última edición, que ahora vamos a hablar, Bohemia. No sé si quieren, porque yo creo que hay muchas personas que por ahí... bueno, eso, se convierte en es una publicación periódica que empieza siendo digital y luego da su salto en el 2018 a papel, ¿no? Puntualmente trabajamos con temáticas, cada edición tiene una temática distinta que habla sobre las infinitas realidades de poder ser dentro de la comunidad. Pero también Balam está pensado más desde un lado objetual, ¿no? Y va en contra también al sistema masivo de producción y de impresión, como uno suele ver o tener establecido la idea de qué es tener o ser una revista, ¿no? Mi práctica se basa mucho desde lo autodidáctico. Todo lo hice desde lo autodidáctico y bueno, hay personas que me preguntan cómo hacer una revista, no tengo idea cómo fue, cómo fue la idea de, bueno, cómo empezar a armar un cuerpo. Creo que la experiencia del proyecto se habita por sí solo y se puede reflejar el trabajo en el libro, ¿no?
me gusta utilizar el término de revista también para poder contextualizar cómo es trabajar hoy en día colectivamente, ¿no? Cuando uno ve la Balam es más que una revista, porque también es un agradecimiento a las personas que componen ese trabajo, ¿no? Trabajamos con artistas, fotógrafos de distintas partes del mundo bajo una perspectiva latinoamericana que me parece muy importante. Hoy por hoy Balam es una de las pocas revistas en general de fotografía en Latinoamérica y la única revista de fotografía dedicada a la comunidad queer en Latinoamérica, que quiere decir que es un acto de resistencia y también es una problemática muy grande, porque no puede ser que en Latinoamérica exista un solo archivo, un solo documento que pueda contextualizar el paso de nuestras vidas, ¿no? Entonces es ahí donde hay que cuestionar un montón de situaciones y de contextos en relación a cómo está la cultura, bueno, en relación a cómo puntualmente Latinoamérica es un continente con mucha ruptura, entonces lastimosamente hay mucha precarización también, ¿no? Yo voy a hablar un poco acá de las ediciones impresas. A partir de la quinta edición empezamos a entablar la temática de metamorfosis, ¿no? Con esta idea de, me inspiré en el libro de Franz Kafka, La Metamorfosis, donde Gregorio Samsa era un bicho, era una cucaracha, un bicho muy raro, donde nunca fue aceptado a la sociedad. Y un poco también tomamos la ironía como parte de mecanismo de defensa para poder hablar sobre los flujos de las convencionalidades visuales, ¿no? Puntualmente esta edición creo que es un antes y después en la práctica del proyecto, porque lo que viene acá es el primer archivo impreso de la revista para generar un documento de vuelta que pueda contextualizar el paso del tiempo. A mí lo que me interesa, por ejemplo, del proyecto de Balam, es que el día de mañana nosotros no vamos a estar, yo no voy a estar, pero el proyecto va a estar, ¿no? Y eso va a reflejar un montón, va a quedar plasmado, ¿no? Va a quedar cristalizado en algún punto. En relación al proyecto, a la revista en sí, hay algo muy interesante que bueno, Balam no, es una revista, pero no es una revista lineal, ¿no? Por lo general uno entiende que las revistas tienen un cierto tipo de identidad marcado o algo muy establecido, y en este caso concebimos el proyecto siempre desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque para empezar es un proyecto que no es estático, no es un proyecto recto, ¿no? No hay nada recto dentro de Balam, ¿no? Entonces siempre estamos en distintos flujos, ¿no? Estamos fluyendo constantemente. Bueno, como decía, trabajamos con distintos fotógrafos, artistas, ¿no? Tanto de Latinoamérica como el resto del mundo. Y trabajamos en realidad trabajamos con la idea de la fotografía como una excusa o una herramienta para poner en énfasis qué está sucediendo alrededor nuestro, ¿no? En nuestra comunidad. La revista se imprime una vez por año, o en realidad cuando hay recursos. Últimamente se está imprimiendo una vez por año. Luego, una vez que salió Metamorfosis, también fue un experimento para poder entender cuál iba a ser el rumbo de la revista. Luego salimos con la edición número 6, en la cual la temática es sobre el mestizaje. Tomamos, desde Balam también nos apropiamos de conceptos blancos, de conceptos coloniales, para poder recontextualizarlos y para crear nuevas narrativas a través de la fotografía. Entonces, por ejemplo, en este caso, mestice, acá estamos viendo dos tapas distintas, tomamos este concepto del mestizaje para hablar hoy por hoy qué significa luchar en términos de las comunidades, ¿no? En términos de género puntualmente. Y, por ejemplo, esta edición, que es una edición a mí me parece bastante particular, porque acá nos enfocamos en imágenes sueltas que se pudieran mezclar con otras imágenes y armamos un archivo, un mestizaje de género, ¿no? Les dimos la misma jerarquía a todas las imágenes para poder generar un diálogo y un debate con distintas obras de distintos autores que van hablando sobre esta idea de poder mostrar o existir, ¿no? Puntualmente. Luego, a partir del sexto número, empezó el número 7, que es fantasía.
Esta edición fue también algo muy interesante del proyecto, porque si no sería muy aburrido en cierto punto, es que invitamos a un editor o editora a trabajar en el proyecto. Pero la idea de editor o editora no está basado en el concepto o en la idea de que esa persona tiene un título, ¿no? Es una persona editora o es editor de fotografía. Están basados más, cuando se invita a una persona que pueda trabajar conmigo, tiene que ver más cómo esa persona trabaja esa temática en su vida y en sus formas, ¿no? Más allá de la idea de rol de editor, ¿no? Como que eso me parece también muy interesante porque Balam no es un proyecto académico, pero con el tiempo se vuelve académico porque genera unas respuestas a algo y de alguna forma es interesante también porque nosotros hablamos sobre las infinitas ideas de ser, ¿no? No es que el día de mañana Balam va a hablar sobre calentamiento global, calentamiento climático, perdón, o la NASA, ¿no? Como estas revistas más establecidas, ¿no? Como nuestro punto es poder hablar y mostrar las diversas existencias. Bueno, y en esta idea de fantasía, por ejemplo, nos enfocamos en una fantasía queer latinoamericana, ¿no? Tomamos el concepto de fantasía, que la fantasía, este concepto surge desde una marginalidad para poder escapar y para poder sobrevivir. Y a partir de esta idea empezamos a ahondar en distintos artistas latinoamericanos sobre esta fantasía, ¿no? La fantasía tiene que ver de vuelta con un mecanismo de defensa a partir de diversas problemáticas, como la falta de acceso a la salud, la estigmatización, el racismo, ¿no? La estigmatización de personas con VIH, por ejemplo, ¿no? Pero también nos interesa trabajar con archivos que puedan entrar en diálogo con fotografías contemporáneas para de alguna forma traer a la luz y mostrar a las nuevas generaciones cuál fue nuestra historia, ¿no? Creo que hoy por hoy vivimos en un mundo muy digitalizado, muy globalizado y creo que se nos está perdiendo en cierto punto esto, ¿no? Los orígenes de quienes habilitaron a que, por ejemplo, yo pueda estar hoy dando una charla libremente, ¿no? Poder ejercer mi sexualidad libremente y un poco, fantasía va hacia eso, ¿no? Luego la siguiente temática de Balam habla sobre familias elegidas. En familias elegidas lo que hacemos puntualmente, hacemos una construcción social en torno a las familias que uno va eligiendo en nuestra comunidad, ¿no? En este caso la editora invitada fue Ventura Profana, que es una artista travesti negra de Brasil, que ella se define como una profeta. Entonces va por Brasil profetizando la vida abundante travesti, ¿no? Y es muy interesante el trabajo de Ventura porque ella es una profeta realmente, ¿no? Y está ligada mucho a la religión. Y qué mejor persona para hablar sobre las familias, ¿no? Como este término de familias en realidad surge en nuestra comunidad para poder, para poder encontrar nuevas formas de contención, nuevos grupos, ¿no? Y la edición, trata sobre eso. Trabajamos de vuelta con diversos archivos, como por ejemplo acá tenemos el archivo Honduras Queer, que es el primer archivo LGBTIQ+ de Honduras, siendo Honduras un país que todavía no tiene, la comunidad no tiene derechos para poder ejercer libremente su sexualidad. Entonces es un archivo que también se mueve en boca en boca y muy por debajo, ¿no? Porque es un estado de amenaza, es un proyecto de amenaza al Estado, ¿no? Entonces también lo que me pasa con el proyecto es que de alguna forma tratamos de disfrazar o crear estrategias para poder meter el proyecto en ciertos lugares o ciudades donde es muy difícil de poder entrar, como por ejemplo en Cuba. Me pasó que en Cuba trabajamos con muchos artistas cubanos en la fantasía, en esta edición. Imagínense esta tapa, tener esta tapa y llevar esta tapa a Cuba directamente. Hay artistas y fotógrafos que están siendo perseguidos por la policía, ¿no? Por el Estado, ¿no? Entonces también es una problemática poder entrar a ciertos lugares y de alguna forma es ahí donde Balam trata de generar este tipo de estrategias para poder hacer llegar el trabajo. Algo también simbólico que me parece interesante del proyecto es que a mí me interesa concebir mi práctica editorial como una cadena, ¿no?
Por ejemplo, Familias Elegidas despierta lo que es el próximo número, que es sobre nuevas masculinidades, ¿no? Nuevas masculinidades despierta lo que es el próximo número, que es Bohemia, que está por ahí dando vuelta, y así. Y bueno, esta es la 9ª edición de Balam, que lo que hacemos, tomamos este concepto de nuevas masculinidades, que en realidad nuevas no somos, porque siempre existimos. Entonces también de vuelta la ironía siempre está presente, ¿no? Pero bueno, esta edición, por ejemplo, es una reivindicación sobre las masculinidades marginadas, ¿no? Lo que hacemos es poder exponer las diversas formas y las infinitas maneras de ser masculino dentro de la comunidad, ¿no? Pero somos nuevas en alguna forma para una sociedad heterosis que vivimos en represión, ¿no? De vuelta trabajamos con distintos fotógrafos, artistas, pero más allá de la idea de fotógrafo, artista, tiene que ver con la idea de poder mostrar el material o la imagen, ¿no? Porque algo que me parece muy importante es, y que mantengo presente en la práctica, o trato de mantener presente en la práctica, es la idea de la descentralización, ¿no? Que me parece muy importante. Porque, por ejemplo, yo siento que en Argentina o en Latinoamérica hay 1 millón de fotógrafos, ¿no? ¿Y qué espacios hay para que después estos fotógrafos o artistas puedan poner en práctica su trabajo? Y es ahí donde se genera ese choque, ¿no? Porque no hay directamente. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces con Balam tratamos de trabajar con esta idea de la descentralización, pero creo que tiene que ver mucho con un lado personal, porque bueno, es un proyecto bastante humano, no es una institución. Por ahí uno tiende a pensar que estos tipos de proyectos están más ligados a una institución o a una empresa. Y bueno, Balam no es en ese caso, entonces también hay una maduración en cuanto al contenido, en cuanto a sus temáticas, en cuanto a su materialidad. Y luego la última edición, la edición más reciente, es sobre la bohemia, ¿no? Que es un número aniversario, es el 10º número de Balam. El proyecto ya tiene 9 años, el próximo año va a cumplir 10 años. No sé en qué momento sucedió, la verdad, pero bueno, creo que la bohemia resuena mucho con lo que está sucediendo hoy por hoy en este contexto de olas de fascismo, en este contexto de guerras, ¿no? Y, por ejemplo, esta idea de la bohemia, tomamos este concepto que surge acá en Europa, por sociedades que estaban descontentas, con las sociedades blancas que estaban descontentas, pero nosotros transformamos esta idea de bohemia para poder afirmar y para poder hablar qué es ser bohemio en una perspectiva más desde los márgenes y desde una perspectiva queer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término de la bohemia va más allá de la idea del género, pero va con la idea, por ejemplo, de poder recuperar la memoria colectiva, pero también la idea de ser bohemio, por ejemplo, tiene que ver con aquellas comunidades que no se adaptaron a la modernidad, ¿no? Eso es para nosotros, eso es lo que tratamos de conducir en esta edición, ¿no? O comunidades que están en extinción, que están por extinguirse de alguna forma. Para nosotros esos son los verdaderos bohemios, ¿no? No hacia una idea de estilo de vida o hacia una estética, ¿no? Sino más a una idea de una salvación. Y bueno, en esta edición de vuelta trabajé con Ventura y con Castiel Vitorino, que son 2 artistas muy increíbles y que hacemos este planteo, ¿no? De la bohemia, pero también la idea de la bohemia está ligado también, yo siempre pienso que la bohemia es queer en todo aspecto, pero también está ligado a la idea de lo personal, de la felicidad, ¿no? Donde uno también se conecta desde lo espiritual, a partir de los rituales, de la música, ¿no? Y bueno, acá estas son las distintas ediciones de Balam, que se viene trabajando ya hace 9 años, pero también a partir de Balam es ahí donde, por ejemplo, a mí me surge el planteo de decir, bueno, ¿cómo hacemos ahora para poder distribuir este proyecto? ¿Quién va a consumir Balam, no? Porque pueden estar en librerías o en museos, pero yo no tengo idea quién compra la revista o quién la hojea, ¿no? Y es ahí donde si la revista no hubiera sido impresa, no hubiera tenido noción o conciencia de, bueno, cómo hacer para que esto se mueva. Y es así como surge Migra, ¿no? Migra es la Feria de Arte Impreso de Buenos Aires,
que es una feria que surge para que Balam tenga su propio espacio, ¿no? De vueltas, empezamos en un galpón muy pequeño, sin ninguna pretensión, sin ninguna idea de lo que hoy por hoy convoca el proyecto. Y bueno, Migra tiene que ver con la idea de migración, ¿no? Entonces Migra es un colectivo que está basado en Buenos Aires, es un espacio 100% comunitario, es un espacio de contención en el cual alberga distinto tipo de actores que trabajan con el papel, ¿no? Con el arte impreso, para poder dar para poder dar un espacio de circulación a la edición independiente, ¿no? Que es un poco lo que sucede acá, estamos acá en esta feria, ¿no? En Recreo. Y bueno, es un proyecto que tiene un enfoque 100% inclusivo hacia las minorías, hacia nuestra comunidad, ¿no? Es muy importante también porque quienes están detrás son personas que tienen otra postura, otra forma de pensar más allá de la idea visual o artística, ¿no? Lo que esto va a generar, sino va más hacia un lado de poder de vuelta manifestar el hacer. Bueno, Migra es una feria periódica que se hacen entre 2 y 3 ferias durante el año. Trabajamos, invitamos a distintos proyectos de Latinoamérica, de Argentina. De vuelta, me parece muy interesante lo que Migra ha generado hoy por hoy, porque lo que hace la feria, y que me parece que ese es el resultado, y ese es el resultado para mí más inspiracional, más inspirador y más motivador, es que cada vez que una persona viene a la feria, el día de mañana pasa a ser expositor, ¿no? Entonces Migra de alguna forma contagia positivamente esta idea del acto de imprimir. Empieza a cuestionar al artista o a la persona, a decir, bueno, también cómo podría tu obra mutar o migrar, ¿no? Al papel. Dentro de la feria, bueno, hacemos distintas programaciones en torno a... La programación está compuesta por charlas, música, performance, y también no está tan dirigido hacia la idea del nicho de la publicación, sino que también se abre para de alguna forma ser más multidisciplinario y poder invitar a otros agentes que por ahí su práctica no es el papel, pero su práctica se relaciona constantemente con las temáticas que se ahondan en la feria, ¿no? En las publicaciones. Y ahora les quiero hablar sobre el archivo de la memoria trans, que creo que gracias a la práctica en Balam es ahí donde me invitan a trabajar en este proyecto. Bueno, el archivo de la memoria trans es un espacio para la construcción y para la protección y la construcción y la reivindicación de la memoria travesti trans en Argentina. Surge en el año 2012 por María Belén Correa, que es una de las pocas y últimas activistas de la primera camada del activismo en los años 80-90. Y ella empieza a crear este grupo de Facebook para poder, en esa época en Facebook, cuando estaba muy de moda y todo el mundo usaba Facebook y existían estos grupos, crea este grupo para poder encontrarse con sus compañeras y amigas, quién estaba viva, quién murió, quién se exilió, ¿no? Es ahí donde surge el proyecto, ¿no? Puntualmente. Es un proyecto que rescata la memoria travesti trans y está construido por personas adultas mayores trans. Hoy por hoy el archivo es el archivo más grande de Latinoamérica de la comunidad travesti trans, que tiene alrededor de 20.000 documentos que se registran en imágenes, en fotografías, y que creo que algo muy lindo que ha generado el archivo de la memoria trans es que es un proyecto que viene a cuestionar también el sistema del arte, ¿no? ¿Quién puede tener acceso a una cámara o quién define quién es una fotógrafa, ¿no? O un fotógrafo, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a hacer el archivo, un poco también que me parece que es algo fantástico que se está generando esta idea, esta moda de los archivos. Creo que es una moda positiva a mi parecer, porque también empieza a cuestionar los campos hegemónicos en los que se pensaban que estos archivos o nuestros trabajos eran solamente promovidos y hechos por instituciones, ¿no? Este es un espacio privado, es decir, a partir de este archivo de la memoria trans, hoy por hoy empiezan a surgir otros archivos en Latinoamérica, ¿no? Tenemos el archivo de memoria trans en Perú, el archivo Honduras Queer, el archivo en Brasil, Bayubá.
Entonces, gracias a este labor también estas comunidades se empiezan a agrupar y empiezan a entender que ellos también pueden empezar a contar su propia historia, ¿no? Porque algo muy lindo del Archivo de la Memoria Trans es un proyecto que se mueve en familia, es decir, cómo recopilamos los archivos en boca, es decir, Magalí le va a dar sus archivos a Carolina, Carolina le va a dar sus archivos a Wanda y así, ¿no? Ellas nunca van a ir, por ejemplo, al Estado o a una institución a entregar sus trabajos, porque son sus vidas, ¿no? Entonces, eso me parece un mecanismo de defensa y único que se genera en este tipo de proyectos que están basados en el miedo también, ¿no? Porque la comunidad travesti trans siempre estuvo paralela a nosotros y es una de las comunidades que ha sido más denigradas en la historia de la diversidad y de la humanidad de alguna forma, ¿no? Y bueno, el archivo, eso, trabajamos con diversas chicas, pero también lo que genera el Archivo de la Memoria Trans es que brinda un espacio de trabajo para las compañeras. Antes de trabajar en el Archivo de la Memoria Trans, tengo varias compañeras que ellas hacían el trabajo sexual. Ese era su trabajo, ¿no? Y hoy por hoy lo que hace el archivo es que les da un trabajo, les da una profesión, son archivistas. Y, por ejemplo, mi rol en el Archivo de la Memoria Trans es poder proveer mis capacidades, ¿no? Mis privilegios. ¿Cuáles son mis privilegios más allá de los económicos, que no tiene que ver con la idea de lo económico, sino cuáles son mis privilegios que tienen que ver cuáles son mis capacidades para poder dar lo máximo al proyecto, ¿no? Y entonces yo me dedico hoy por hoy a coordinar la editorial, a poder crear fotolibros que tienen que ver con, de vuelta, con la memoria y las experiencias y las historias de las compañeras que se vivieron en el olvido, ¿no? Pero también es un proyecto que va más allá de la idea de la victimización, sino va por la idea del reconocimiento, ¿no? Porque creo que para una sociedad heterosis o para el mundo heterosis somos unas víctimas, son unas víctimas. Y en realidad cuando uno habla con la comunidad, ellas siempre van a hablar sobre lo más hermoso que les tocó vivir en la vida. No van a hablar sobre lo peor que les pasó, que tuvieron que vivir la dictadura, el exilio, la persecución, ¿no? Entonces, puntualmente, lo que hacemos en el archivo es poder visibilizar las historias de la comunidad. También traje libros del Archivo de la Memoria Trans en el puesto de Balam. Y bueno, y también son libros que están pensados, son tiradas pequeñas, son proyectos que son conscientes en el sentido de que, bueno, somos un grupo muy pequeño trabajando por esto. Y, por ejemplo, este libro que estamos viendo, Nuestros Códigos, habla sobre la idea de los códigos propios de la comunidad, ¿no? Que son códigos que se crean para poder sobrevivir ante la tortura. Pero también habla sobre los códigos externos, este libro que tiene que ver con los códigos contravencionales que el Estado ejercía a las compañeras para perseguirlas, ¿no? Puntualmente. Entonces es un libro muy interesante porque es un libro de dos caras. Tiene por un lado la cara propia, que son las imágenes de las compañeras, y por otro lado tiene la mirada externa de la prensa amarillista, ¿no? Como estamos viendo acá en esta imagen, que están detenidas. Y bueno, quería un poco mencionar eso. Bueno, mi práctica se dedica a eso, a trabajar mucho con gente incorrecta de alguna forma. Y bueno, nada, eso. Si hablé muy rápido, pido disculpas. Eso, gracias. Bueno, Luis, muchas gracias por tu charla y enhorabuena por tu trabajo. La verdad que me encanta todo lo que haces y lo que has construido. Y no sé, tenemos un poquito de tiempo para ronda de preguntas si alguna quiere preguntarle algo a Luis. Si no, aparte tiene, como decía él, un puesto en el hall, en la entrada principal, donde tiene diferentes números de Balam y lo que acabamos de ver de la memoria trans de Argentina. No sé si... Tengo el micro. Hola, muchas gracias por tu charla, ha sido muy guay, no conocía el proyecto. Y tenía una pregunta, porque yo, soy diseñadora gráfica, entre otras cosas, pero bueno, me dedico al diseño gráfico y de normal, y también investigo como desde los imaginarios utópicos, también
de humanos, no humanos y seres discordantes con la cronocis heteronormatividad también. Entonces, muchas veces esto, como al final acabó realizando proyectos editoriales en los cuales construir una no linealidad que problematice también como el sistema, porque al final un formato editorial siempre privilegia este sistema de lectura occidental, de leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Hay una linealidad en la propia lectura del formato editorial. Y, por ejemplo, me parece curioso y quería preguntarte cómo dentro de ese formato, que es una revista pues que sí que sigue esa linealidad en la lectura, pero cómo construís esa no linealidad dentro del propio formato. Gracias. Sí, es interesante porque en relación a Balam, por ejemplo, al trabajar con las temáticas, al trabajar con una temática, en este caso bohemia, ¿no? Cada proyecto se concibe desde cero, en todo sentido. Lo único que tiene Balam en común es el formato, que es un formato 21 por 28 centímetros, pero se concibe desde cero porque también se entiende que el diseño no se... A mí lo que me pasa no soy diseñador gráfico, pero me pasa a la hora de poder entender el diseño es que yo antes me adaptaba al diseño, ¿no? Y eso fue una problemática porque yo me sentía inconforme con esta idea de Balam adaptarse al diseño, a algo impuesto. Y es ahí donde el diseño de alguna forma es a la inversa, ¿no? El diseño se tiene que adaptar al proyecto. Y es un lenguaje que también se hace una investigación en torno a esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso el diseñador es Gustavo Eandi, que va más allá de la idea del género, si él es maricón, gay, lo que sea. Pero es interesante que también, porque algo que nos pasa o tratamos de poner en énfasis esta idea de poder desaprender lo que estamos aprendiendo, que es algo muy importante, es algo que a mí me sucede siempre, por ejemplo, a la hora de trabajar con la edición, ¿no? Con los editores. Por ejemplo, cuando trabajo con los editores, cada editor tiene un mundo distinto y hay editores que trabajan con distintas imágenes o otras sensibilidades que, por ejemplo, a mí me sacan de mi casilla, que ya estoy acostumbrado a salir de esa zona de confort y llega un punto donde se vuelve una fragilidad, pero en relación a esa evolución es algo positivo también porque es ahí donde el proyecto de vuelta deja de ser lineal, ¿no? En cuanto a la lectura, la verdad que yo no tengo idea cómo era. Sí, por supuesto, tomé referencias a otros proyectos editoriales y revistas, pero también me parece que la lectura tiene que ser accesible y fácil de leer. A mí, mi objetivo en Balam, que es un proyecto muy visual, es que las personas puedan leer a través de la fotografía. Como que eso es lo que a mí yo también planteo mucho. Y cuando digo que tiene que ser algo muy fácil de leer, es, por ejemplo, porque estamos hablando de nuestros compañeros y nuestras compañeras en la revista, ¿no? En estas historias. Y muchos de nuestros compañeros no tuvieron acceso a una educación, a poder, a poder leer, a poder saber entender sobre su propia comunidad, como por ejemplo mis compañeras no sabían que ellas eran activistas, ¿no? Ayer lo hablaba con una persona. Pero ellas eran activistas antes de que la academia o el activismo les pusiera el título. El simple hecho de estar sobreviviendo es un simple acto de activismo puro, ¿no? En cuanto a la comunidad trans, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso se traduce también a esta idea de, bueno, de lo editorial, ¿no? Cómo hacer que sea un producto, un archivo, una revista accesible en todo sentido, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, pero... Sí, o sea, sí. Sí, o sea, como la narrativa y todo eso, como que me llama mucho la atención al final, cómo se construyen las narrativas dentro de ahí, sí que creo que... Y es que también es un producto, es muy caro imprimir, entonces hay que tomarse el tiempo realmente a tener todo muy controlado, muy preciso, como... Yo soy una persona ansiosa, pero cuando trabajo en la revista sé que es algo muy caro, muy costoso, que no es que puedo volver al pasado y decir, bueno, no. Entonces también se piensa mucho desde ese punto de vista, ¿no? De quién está detrás de eso, ¿no? Porque si tuviera toda la plata del mundo, bueno, no sé, creo que el proyecto fuera distinto también, ¿no? Si tuviera una cierta tipo de estabilidad, pero el proyecto no tiene una estabilidad. Y por ende, al no tener una estabilidad, más allá de lo económico,
el proyecto no es lineal de vuelta, porque se empieza siempre desde cero, a partir de su temática, y a partir de su temática es cómo se edita la revista, ¿no? Por ejemplo, en la temática de Mestice, lo que hicimos es centrarnos en imágenes sueltas y no en series fotográficas, y las mezclamos en general con distintos autores. Como trabajamos este término del mestizaje, para poder hablar, bueno, sobre esta lucha de géneros, ¿no? Y bueno, y así tratamos de entender cómo esta temática impacta en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, Bohemia ya despertó lo que es el próximo número de la revista, pero eso se va a dar cuando yo esté trabajando en el proceso creativo. Antes no, o por ahí tengo ciertas líneas, pero me parece también permitirme en el proceso creativo y también entender cómo es trabajar el proceso creativo, porque mi punto de vista, como soy una persona ansiosa y como soy una persona independiente, soy mi propia secretaria, asistente, directora, entonces a veces uno o yo por lo menos olvido poder disfrutar ese proceso creativo para poder entender cómo el proyecto va mutando, ¿no? Porque yo creo que Balam es una especie de organismo, está mutando constantemente, ¿no? Y se puede notar la evolución también, la maduración que ha tenido el proyecto en cuanto a su diseño y su temática, desde el primer número hasta el número 10, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues nada, muchas gracias, Luis. Bueno, gracias. Aprovecho para anunciar que ahora a las 7 continuamos con la siguiente conferencia, pero que será en el Lab 3, es en la planta de abajo, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, ¿ya cómo salió?